Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una fábula tomada de las Mil y Una Noches. Alia te cuenta su versión adaptada de La Invitación a la Paz Universal. Dicen que un respetable jeque tenía en su hacienda un magnífico gallinero, que era su orgullo y al cual cuidaba con gran esmero. Entre sus habitantes destacaba un gallo de plumaje resplandeciente, grande y fastuoso, con un canto tan afinado y potente que el jeque lo llamaba Voz de Aurora. Además de su extraordinaria belleza física, el gallo tenía un instinto vigilante sin par, junto con sabiduría y experiencia en las cosas mundanas, siendo tan notorio por ello que todas las criaturas del corral lo citaban como modelo a seguir. Un día, mientras las aves estaban atareadas cuidando a los polluelos y acicalándose el plumaje, Voz de Aurora salió a recorrer la hacienda. Iba despreocupado deleitándose con lo que veía, revolviendo y picoteando en el suelo, que le recompensaba con granos a cuál de ellos más apetitoso, encontrando a su paso cebada y sésamo, para después hallar maíz. Más allá descubría mijo y trigo. Como estaba embelesado con los manjares que iba encontrando, recorrió más distancia de la que hubiera querido, y cuando se dio cuenta de esto, estaba fuera de la hacienda y totalmente solo en un lugar que nunca había visto. Por mucho que miró alrededor intentando hallar algo conocido para orientarse, no encontró nada que le fuera familiar, por lo que empezó a inquietarse. Mientras buscaba algún lugar elevado desde el cual poder mirar el camino de vuelta, alcanzó a ver un zorro que se dirigía a él con pasos acelerados. Temiendo por su vida, corrió a toda prisa y, ayudándose de sus alas, logró subir a las ruinas de un muro en el que solo tenía el lugar justo para aferrarse, donde, para su buena suerte, por la altura y estrechez, el zorro no podía atraparle. Y llegó el predador husmeando y gañendo, pero al darse cuenta que no tenía forma de alcanzar al gallo, comenzó a decirle: La paz sea contigo, oh hermano mío, preciado rostro de buen augurio, magnífico compañero. Pero el gallo, ante tanta salamería, ni siquiera lo miró, y el zorro continuó su discurso: Oh magnánimo, oh piadoso, oh preciado amigo mío, ¿por qué no me devuelves el saludo ni me honras con una mirada, si mi mayor deseo es contarte una grata noticia? Ante estos halagos, el gallo permanecía en silencio, y el zorro, notando que aún no cedía a sus lisonjas, continuó diciendo: Oh mi bien amado hermano, si supieras lo que tengo el encargo de anunciarte, vendrías sin demora a abrazarme y a celebrar conmigo la grata noticia. Pero Voz de Aurora, sin responderle, se limitaba a mirar fijamente en sentido contrario. Y el zorro insistió: Como tengo la encomienda de divulgar los acontecimientos, te los contaré sin más dilación. Has de saber que hace no mucho tiempo, el rey de los animales, el señor León, celebró una reunión con la reina de las aves, la señora Águila. La asamblea tuvo lugar en una apacible campiña llena de flores y bordeada por un hermoso río, donde agruparon en torno a ellos a los representantes de todos los animales. Allí estaban los delegados de las hienas, de los tigres, los leopardos, las panteras, de los linces, los antílopes,
los chacales, las liebres, los lobos, los reptiles, los animales domésticos, las palomas, los buitres, las tórtolas, los cuervos, las perdices, los gavilanes y, en fin, de todas las aves y animales terrestres. Una vez reunidos los representantes de todos sus súbditos, los dos soberanos dictaminaron que por decreto real, a partir de ese momento, reinarán en toda la tierra la camaradería, la seguridad y la armonía. Es por ello que el cariño, la cordialidad, la confianza y la amistad serán de ahora en adelante los únicos sentimientos permitidos entre las aves y los animales terrestres, sean estos domésticos o salvajes. Todos nuestros esfuerzos se deben encaminar a conseguir el bienestar general, para lo cual deberán ser olvidadas todas las antiguas rencillas, hostilidades y antipatías, dejando de lado los rencores y malos entendidos del pasado. Para asegurar que sus órdenes se ejecuten según su voluntad, decretaron que cualquier incumplimiento a su mandato será llevado inmediatamente al Tribunal Supremo para ser juzgado y condenado sin indulgencia alguna. Yo fui designado mensajero de dicha orden, encomendándome proclamarla por toda la tierra, al tiempo que estoy obligado a entregar a sus majestades un listado de quienes no acaten sus disposiciones, para que sean castigados conforme con su desobediencia. Y por esto, oh mi bien amado hermano, te abordé hace poco deseándote la paz, y por lo mismo permanezco junto a este muro en el que estás encaramado, pues de veras que soy yo mismo en persona y no otro, el representante, delegado, mensajero y apoderado de nuestros señores y soberanos. Entonces el zorro guardó silencio, pero el gallo continuaba sin prestar atención a la perorata. Como si no hubiera oído nada, seguía mirando a la distancia en sentido contrario a donde estaba el zorro. A veces estiraba el cuello como si intentara ver a lo lejos. El zorro, desesperado por probar la presa que no podía alcanzar, volvió a decir: Mi muy querido hermano, ¿por qué no me respondes ni me diriges la palabra? Ni siquiera me has mirado, a mí, que soy el delegado de nuestras majestades, el león y el águila. Debo recordarte que si continúas tu mutismo, deberé informar de ello al Consejo, y lamentaría mucho que se aplique en ti el rigor de la nueva ley, que es ineludible. Pues es tan ferviente el anhelo de nuestras majestades por establecer la paz mundial, que están dispuestos a hacer todo lo necesario, aun cuando para lograrlo deba perecer la mitad de los animales. Por última vez, te pido que me digas al menos por qué no me respondes, pues no quisiera verme obligado a denunciarte. El gallo estiró el cuello y, sin perder de vista el horizonte, le dijo al zorro: En realidad, hermano mío, que tu mensaje es muy superior a mí, y te honro como encargado, delegado, embajador, mensajero y apoderado de mi reina el águila. No confundas mi silencio anterior con negligencia o desobediencia, lejos de mí mostrar algún sentimiento reprobable.
es solo que estaba preocupado por lo que veía y aún veo a lo lejos ante mí. Y el zorro preguntó: ¿qué puede ser lo que ves que tanto te inquieta? Espero que no sea nada peligroso ni funesto para ti. Y Voz de Aurora, estirando aún más el pescuezo, replicó: ¿será posible que teniendo una vista tan aguda como la tuya, no alcances a ver lo que yo vislumbro a lo lejos? ¿Para qué tienes sobre tu hocico dos ojos penetrantes, aunque un poco viscos, dicho sea de paso, sin ánimo de ofender, claro está? Y el zorro, nervioso, repuso: termina por favor de decirme lo que ves, pues hoy tengo los ojos un poco irritados, aunque nadie hasta ahora me hubiera dicho ni por error que fuera visco. Dicho sea sin intención de contradecirte. Y el gallo respondió: estoy viendo hace rato que se levanta una polvareda y en el aire hay una bandada de halcones de caza que vuelan en círculos. Al oír esto, el zorro se puso a temblar y preguntó con voz intranquila: ¿eso es todo lo que ves? ¿Puedes notar algún animal corriendo por el suelo? El gallo fijó su mirada en el horizonte, estiraba y encogía el pescuezo, y al cabo de unos segundos dijo: sí, veo que por la tierra corre un cuadrúpedo de patas largas, grande y estilizado, con cabeza fina y picuda, de grandes orejas caídas, que se acerca a nosotros rápidamente. Y el zorro, sin poder contener su miedo, preguntó: ¿acaso es un perro lebrel el que se acerca? Y Voz de Aurora replicó: no sé si es un lebrel, pues nunca he visto uno, pero de todos modos, oh hermano mío, creo que es un perro. Al escuchar esto, el zorro se apresuró a decir: mucho lamento que deba partir de inmediato. Y dándole la espalda al gallo, se echó a correr todo lo que sus patas le permitían. Por lo que Voz de Aurora le dijo: espera, hermano mío, que ya bajo. ¿Por qué llevas tanta prisa? Y el zorro le respondió a la distancia: es que tengo una vieja aversión por el lebrel, a quien no cuento entre mis allegados ni camaradas. Y el gallo le preguntó: ¿acaso no me acabas de decir que eres el mensajero y representante de nuestros soberanos para divulgar la orden de paz mundial? Y el zorro, desde la distancia, respondió: por supuesto que sí, ciertamente lo soy, hermano mío, pero los lebreles no enviaron delegado a la asamblea y no se han adherido a la proclamación de paz mundial. Por esto, oh hermano mío, la discordia entre mi raza y la suya perdurará. El gallo se apresuró a bajar del muro y pudo volver al corral, donde contó a sus habitantes la treta que acababa de hacerle al rival de su especie, por lo que todos en el gallinero celebraron alegremente. Vaya fábula, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video, que aparece por acá.